Ven, sígueme 2024 para el hogar y la iglesia. Capítulo 24. Alma. Capítulos del 5 al 7. Lección asignada del 10 al 16 de junio de 2024. Titulado ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? Alma no conocía las cirugías actuales de trasplante de corazón, en las que puede salvarse la vida al reemplazar un corazón dañado o enfermo por uno sano. Sin embargo, sabía sobre algo más milagroso: el cambio en el corazón. Un cambio por el cual el Salvador nos da una vida nueva espiritual, a semejanza de nacer de nuevo. Alma se dio cuenta de que ese cambio en el corazón era exactamente lo que necesitaban muchos de los nefitas. Algunos eran ricos, mientras que otros eran pobres. Algunos eran orgullosos, otros eran humildes. Algunos infligían persecución, en tanto que otros la padecían. Sin embargo, todos ellos necesitaban venir a Cristo para ser sanados, al igual que todos nosotros. Ya sea que estemos procurando vencer el orgullo o sobrellevar aflicciones, el mensaje de Alma es el mismo: venid y no temáis. Permite que el Salvador cambie el corazón empedernido, pecaminoso o herido por otro que sea humilde, puro y nuevo. Como subtítulo: debo experimentar y luego seguir sintiendo un potente cambio en el corazón. Esto es correspondiente a Alma en el capítulo 5, los versículos del 14 al 33. El presidente M. Russell Ballard, en aquel entonces presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles, dijo lo siguiente: necesito preguntarme con regularidad cómo va mi progreso. Para guiarme durante ese análisis privado y personal, me gusta leer y reflexionar sobre las palabras introspectivas que se hallan en el 5º capítulo de Alma. Esto es un fragmento del mensaje Volver y Recibir, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2017. Se le invita a leer en el capítulo 5 de Alma los versículos del 14 al 33 que se leerán a continuación, como si se entrevistara a usted mismo y examinara usted su corazón. Quizás durante esa lectura quiera notar respuestas a preguntas como las siguientes: ¿qué aprende usted acerca de sí mismo? E igualmente responder qué se siente inspirado a hacer como resultado de esa entrevista. A continuación se leerá en Alma, capítulo 5, los versículos del 14 al 33, que dicen lo siguiente: Y ahora os pregunto, hermanos míos de la Iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? ¿Ejercéis la fe en la redención de aquel que os creó? Miráis hacia adelante con el ojo de la fe y veis este cuerpo mortal levantado en inmortalidad y esta corrupción levantada en incorrupción, para presentaros ante Dios y ser juzgados de acuerdo con las obras que se han hecho en el cuerpo mortal. Os digo, ¿podéis imaginaros oír la voz del Señor en aquel día, diciéndoos: venid a mí, benditos, porque he aquí, vuestras obras han sido obras de rectitud sobre la faz de la tierra? ¿O suponéis que podréis mentir al Señor en aquel día y decir: Señor, nuestras obras han sido justas sobre la faz de la tierra, y que entonces Él os salvará? ¿O de lo contrario, podéis imaginaros llevados ante el tribunal de Dios con vuestras almas llenas de culpa y remordimiento, teniendo un recuerdo de toda vuestra culpa, sí, un recuerdo perfecto de todas vuestras iniquidades, sí, un recuerdo de haber desafiado los mandamientos de Dios?
Os digo, ¿podréis mirar a Dios en aquel día con un corazón puro y manos limpias? ¿Podréis alzar la vista, teniendo la imagen de Dios grabada en vuestros semblantes? Os digo, ¿podéis pensar en ser salvos cuando os habéis sometido para quedar sujetos al diablo? Os digo que en aquel día sabréis que no podéis ser salvos, porque nadie puede ser salvo a menos que sus vestidos hayan sido lavados hasta quedar blancos. Sí, sus vestidos deben ser purificados hasta quedar limpios de toda mancha, mediante la sangre de aquel de quien nuestros padres han hablado, el cual habrá de venir para redimir a su pueblo de sus pecados. Y os pregunto ahora, hermanos míos, ¿cómo se sentirá cualquiera de vosotros si comparecéis ante el tribunal de Dios con vuestros vestidos manchados de sangre y de toda clase de inmundicia? He aquí, ¿qué testificarán todas estas cosas contra vosotros? He aquí, ¿no testificarán que sois asesinos? Sí, y también que sois culpables de todo género de iniquidades. He aquí, hermanos míos, ¿suponéis que semejante ser pueda tener un lugar donde sentarse en el reino de Dios con Abraham, con Isaac y con Jacob? Y también todos los santos profetas, cuyos vestidos están limpios y se hallan sin mancha, puros y blancos? Os digo que no. Y a menos que hagáis a nuestro Creador embustero desde el principio, o penséis que ha mentido desde el principio, no podéis suponer que tales seres puedan hallar lugar en el reino de los cielos, sino que serán echados fuera, porque son hijos del reino del diablo. Y ahora os digo, hermanos míos, si habéis experimentado un cambio en el corazón, y si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir esto ahora? ¿Habéis caminado conservándoos irreprensibles delante de Dios? Si os tocase morir en este momento, ¿podríais decir dentro de vosotros que habéis sido suficientemente humildes? ¿Que vuestros vestidos han sido lavados y blanqueados mediante la sangre de Cristo, que vendrá para redimir a su pueblo de sus pecados? He aquí, ¿os halláis despojados del orgullo? Si no, yo os digo que no estáis preparados para comparecer ante Dios. He aquí, debéis disponeros prontamente, porque el reino de los cielos pronto se acerca, y el que no esté preparado no tendrá vida eterna. He aquí, digo, ¿hay entre vosotros quien no esté despojado de la envidia? Os digo que éste no está preparado, y quisiera que se preparase pronto, porque la hora está cerca, y no sabe cuándo llegará el momento, porque tal persona no se halla sin culpa. Y además os digo, ¿hay entre vosotros quien se burle de su hermano o que acumule persecuciones sobre él? ¡Ay de tal persona! Porque no está preparada, y el tiempo está cerca en que debe arrepentirse, o no puede ser salva. Sí, ay de todos vosotros, obradores de iniquidad. Arrepentíos, arrepentíos porque el Señor Dios lo ha dicho. He aquí, Él invita a todos los hombres, pues a todos ellos se extienden los brazos de misericordia, y Él dice, arrepentíos y os recibiré. Ahora medite. Después de esta lectura, ¿qué aprende usted acerca de sí mismo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué se siente inspirado a hacer usted como resultado de esa entrevista? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Cómo conservar el gran cambio en el corazón, por el elder Dale G. Renlund, en aquel entonces como miembro del primer quórum de los 70, mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2009, el cual estudiaremos a continuación. En diciembre de 1967,
Se realizó con éxito el primer trasplante de corazón en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Se quitó el corazón enfermo del moribundo y se suturó en su lugar el corazón saludable de un donante que había fallecido. Desde entonces se han efectuado más de 75,000 trasplantes de corazón por todo el mundo. En todo trasplante de corazón, el cuerpo del paciente desconoce el nuevo corazón que puede salvarle la vida, lo rechaza como un órgano foráneo y comienza a atacarlo. Si no se hace nada para evitarlo, la reacción natural del cuerpo es ese rechazo y el paciente fallece. Hay medicamentos que suprimen esa reacción natural, pero deben tomarse a diario y con precisión. Aún más, la condición del nuevo corazón se debe controlar de continuo. De vez en cuando se hace una biopsia con la que se extraen pequeñas muestras de tejido y se examinan en microscopio. Si se encuentra una indicación de rechazo, los medicamentos se ajustan, y si el proceso se detecta al principio, se evita la muerte. Es extraño, pero algunos pacientes tratan a la ligera el trasplante. No toman los medicamentos regularmente ni hacen las citas de seguimiento como deberían y piensan que por el solo hecho de sentirse bien, están bien. Muchas veces, esa actitud ignorante los pone en riesgo y les acorta la vida. Un trasplante de corazón podría prolongar los años de vida a personas que sin ello morirían de una insuficiencia cardíaca. Sin embargo, eso no es lo supremo en cirugía, como lo describió la revista Time en 1967. Lo supremo no es una operación quirúrgica, sino una espiritual, al tener un gran cambio en el corazón. Por medio de la expiación de Cristo y de la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio, pasamos por esa suprema operación, ese cambio espiritual en el corazón. Debido a las transgresiones, nuestro corazón espiritual ha enfermado y se ha endurecido, sometiéndonos a la muerte espiritual y separación de nuestro Padre Celestial. El Señor explicó la operación que todos necesitamos. Y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pero, al igual que con los pacientes de trasplante de corazón, este gran cambio en el corazón espiritual es solo el inicio. El arrepentimiento, el bautismo y la confirmación son necesarios pero no suficientes. En verdad, para perseverar hasta el fin, debe haber un cuidado igual o aún mayor del corazón espiritual cambiado como lo hay del corazón físico trasplantado. Solo de esa manera nos hallaremos sin culpa en el día del juicio. El perseverar hasta el fin puede ser muy difícil, ya que la tendencia del hombre natural es rechazar el corazón espiritual cambiado y permitirle que endurezca. No es de sorprender que el Señor advierta en contra de la tentación. Cuídense aún los que son santificados. Todos conocemos a personas que tuvieron ese gran cambio en el corazón, pero que se dejaron vencer por el hombre natural. Comenzaron a tomar a la ligera su adoración y devoción a Dios, su corazón endureció, y así pusieron en peligro su salvación eterna. La vida de las personas que se convirtieron por la predicación de los hijos de Mosía ofrece algunos conceptos para evitar el rechazo de ese corazón espiritual tan cambiado. De ellos leemos que cuantos llegaron al conocimiento de la verdad por la predicación de Amón y sus hermanos y fueron convertidos al Señor, nunca más se desviaron. ¿Cómo les fue posible perseverar hasta el fin? Sabemos que se distinguían por su celo para con Dios y también para con los hombres, pues eran completamente honrados y rectos en todas las cosas, y eran firmes en la fe de Cristo aún hasta el fin. Su celo para con Dios seguramente refleja el anhelo de complacer a Dios y adorarlo con fervor y devoción. Su celo para con los hombres indica un interés ferviente de ayudar y servir a los demás. El llegar a ser perfectamente rectos y honrados en todas las cosas señala que se asieron a sus convenios con firmeza y no evadieron su compromiso para con Dios o con el hombre. Asimismo, sabemos que enseñaron a sus hijos el Evangelio en su hogar. Además, sabemos que la gente enterró sus armas de guerra, apartando así la tentación de usarlas. Deben de haber evaluado frecuentemente la condición de su corazón espiritual cambiado, y no se limitaron a suponer que todo estaba bien. Al examinar figurativamente el nuevo corazón,
pudieron reconocer al principio si se había endurecido o sufrido un rechazo y hacerle un tratamiento. Alma Hijo plantea a la gente contemporánea del pueblo de Amón una serie de preguntas que son como una biopsia metafórica del corazón espiritual cambiado. Si habéis experimentado un cambio en el corazón y si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir ahora esto? Además, les pregunta si han llegado a ser suficientemente humildes, libres de orgullo y envidia, y bondadosos con su prójimo. Al contestar sinceramente preguntas como esas, podremos corregir desde el principio cualquier desviación del camino estrecho y angosto y guardar los convenios con exactitud. En 1980, nuestra familia se mudó a una calle frente al hospital donde yo me capacitaba y trabajaba todos los días, incluso los domingos. Si terminaba mi trabajo del domingo antes de las 2 de la tarde, podía reunirme con mi esposa y mi hija e ir manejando a la iglesia para asistir a las reuniones que comenzaban a las 2:30. Un domingo, a fines del primer año de mi capacitación, sabía que terminaría antes de las 2 de la tarde, pero pensé que si me quedaba un rato más, mi esposa e hija se irían sin mí. Y entonces podría irme a casa y dormir esa siesta que tanto necesitaba. Lamento decirles que eso fue lo que hice. Esperé hasta las 2:15, caminé lentamente a casa y me acosté en el sofá con la intención de dormir la siesta, pero no pude dormirme. Me encontraba agitado y preocupado. Siempre me había gustado asistir a la iglesia y me preguntaba por qué el fuego del testimonio y el fervor que siempre sentía estaban ausentes ese día. No tuve que pensarlo mucho. Debido a mi horario, había descuidado mis oraciones y el estudio de las Escrituras. Me levantaba de mañana, decía la oración y salía para el trabajo. Muchas veces el día se convertía en noche y en otro día antes de regresar a casa tarde, al anochecer del día siguiente. Entonces estaba tan cansado que me quedaba dormido antes de decir la oración o de leer las Escrituras. Al día siguiente ese proceso comenzaba una vez más. El problema era que no hacía aquellas cosas básicas que debía hacer para que mi corazón tan cambiado no se convirtiera en piedra. Me levanté del sofá, me arrodillé y supliqué a Dios que me perdonara, prometiéndole que cambiaría. Al otro día, llevé conmigo al hospital un libro de Mormón. En la lista de cosas para hacer de ese día y de allí en adelante había 2 elementos: orar por lo menos de mañana y de noche y leer las Escrituras. A veces llegaba la medianoche y rápidamente tenía que buscar un lugar para orar en privado. Había días en que mi estudio de las Escrituras era breve. También prometí al Padre Celestial que haría todo lo posible por asistir siempre a la iglesia, aunque llegara tarde a la reunión. Al cabo de algunas semanas volví a sentir aquel fervor, y el fuego del testimonio volvió a arder intensamente en mí. Prometí que nunca más, cualesquiera fueran las circunstancias, caería en la trampa mortal de descuidar esas acciones aparentemente pequeñas y poner así en peligro los asuntos de naturaleza eterna. Para perseverar hasta el fin, debemos tener un gran deseo de complacer a Dios y adorarlo con fervor y pasión. Eso significa mantener viva la fe en Jesucristo, orando, leyendo las Escrituras, participando de la Santa Cena todas las semanas y teniendo al Espíritu Santo como compañero constante. Debemos ser rectos y honrados en todo y no transigir nunca en nuestros convenios con Dios ni en nuestra responsabilidad hacia los demás, sean cuales sean las circunstancias. En nuestro hogar debemos hablar, regocijarnos y predicar de Cristo para que nuestros hijos y también nosotros sintamos el deseo de aplicar los efectos de la expiación. Debemos reconocer las tentaciones que fácilmente nos acosan y colocarlas fuera del alcance, muy fuera de nuestro alcance. Finalmente, debemos hacer con frecuencia una biopsia de nuestro corazón cambiado y revertir cualquier señal temprana de endurecimiento. Por favor, analicen el estado de su corazón cambiado. ¿Detectan algún principio de rechazo como resultado de la tendencia del hombre natural a tomar las cosas a la ligera? Si es así, busquen un lugar donde también ustedes puedan arrodillarse. Recuerden que están arriesgando algo más que los años de vida terrenal. No se arriesguen a privarse de los frutos de la operación suprema, la salvación y la exaltación eternas. Ruego que ejerzamos fe en Él y que sigamos adelante con firmeza en Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo:
puedo obtener mi propio testimonio del Salvador y sus enseñanzas mediante el Espíritu Santo. Esto es correspondiente a Alma, en el capítulo 5, los versículos del 44 al 51. En Alma, capítulo 5, cuando el profeta Alma explicó cómo obtuvo su testimonio del Salvador, no mencionó el haber visto un ángel. ¿Cómo llegó Alma a conocer la verdad por sí mismo? Tal vez usted podría utilizar lo que encuentre en la lectura de los versículos que se leerá a continuación a fin de escribir la receta para obtener un testimonio de Jesucristo y sus enseñanzas. A continuación se leerá en Alma, capítulo 5, los versículos del 44 al 51, que dicen lo siguiente. Porque soy llamado para hablar de este modo, según el santo orden de Dios que está en Cristo Jesús. Sí, se me manda que me levante y testifique a este pueblo las cosas que han hablado nuestros padres concernientes a lo que está por venir. Y esto no es todo. ¿No suponéis que sé de estas cosas yo mismo? He aquí, os testifico que yo sé que estas cosas de que he hablado son verdaderas. ¿Y cómo suponéis que yo sé de su certeza? He aquí, os digo que el Santo Espíritu de Dios me las hace saber. He aquí, he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo. Y ahora sé por mí mismo que son verdaderas, porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu, y este es el Espíritu de revelación que está en mí. Y además, os digo que así se me ha revelado, que las palabras que nuestros padres han hablado son verdaderas, aún de conformidad con el espíritu de profecía que en mí se halla, el cual también es por la manifestación del Espíritu de Dios. Os digo yo que sé por mí mismo, que cuanto os diga concerniente a lo que ha de venir es verdad. Y os digo que sé que Jesucristo vendrá, sí, el Hijo, el unigénito del Padre, lleno de gracia, de misericordia y de verdad. Y he aquí, Él es el que viene a quitar los pecados del mundo, sí, los pecados de todo hombre que crea firmemente en su nombre. Y ahora os digo que este es el orden según el cual soy llamado, sí, para predicar a mis amados hermanos, sí, y a todo el que mora sobre la tierra, sí, a predicar a todos, ora ancianos o jóvenes, ora esclavos o libres. Sí, os digo a los de edad avanzada y también a los de edad mediana y a la nueva generación, sí, para declararles que deben arrepentirse y nacer de nuevo. Sí, el Espíritu así dice, arrepentíos todos vosotros, extremos de la tierra, porque el reino de los cielos está cerca. Sí, el Hijo de Dios viene en su gloria, en su fuerza, majestad, poder y dominio. Sí, amados hermanos míos, os digo que el Espíritu dice, he aquí la gloria del Rey de toda la tierra, y también el Rey del cielo brillará muy pronto entre todos los hijos de los hombres. Y me dice también el Espíritu, sí, me clama con voz potente, diciendo, ve y di a los de este pueblo, arrepentíos, porque a menos que os arrepintáis, de ningún modo podréis heredar el reino de los cielos. Ahora medite. Considerando la receta para obtener un testimonio de Jesucristo y sus enseñanzas que leímos hace unos momentos en este bloque de lectura, medite. ¿Qué ingredientes, es decir, qué verdades del Evangelio e instrucciones, es decir, cosas que podemos hacer para buscar la verdad, mencionó Alma en estos versículos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué ingredientes e instrucciones podría agregar usted a la receta que procedan de su propia experiencia
o de otras vivencias de personas que se encuentran en las Escrituras. Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: porque percibo que andáis por las sendas de la rectitud. Esto es correspondiente a Alma en el capítulo 7, el cual escucharemos a continuación. Las palabras de Alma, que según sus propios anales dirigió al pueblo de Gedeón. He aquí, amados hermanos míos, ya que se me ha permitido venir a vosotros, trataré, por tanto, de hablaros en mi lenguaje, sí, por mi propia boca, en vista de que es la primera vez que os hablo con las palabras de mi boca, pues me he visto totalmente limitado al tribunal con tantos asuntos que no pude visitaros antes. Y ni aun en esta ocasión habría podido venir, si no fuera que se ha dado el asiento judicial a otro para que gobierne en mi lugar. Y el Señor con gran misericordia me ha concedido que venga a vosotros. Y he aquí, he venido con grandes esperanzas y con mucho anhelo de hallar que os habíais humillado ante Dios y que habíais continuado suplicando su gracia, de hallar que estabais sin culpa ante Él, y de no hallaros en el terrible dilema en que estaban vuestros hermanos en Zarahemla. Pero bendito sea el nombre de Dios, porque me ha dado a saber, sí, me ha concedido el inmenso gozo de saber que nuevamente se hallan fundados en la senda de la justicia de Dios. Y confío en que, según el Espíritu de Dios que está en mí, también pueda yo sentir gozo por causa de vosotros. No obstante, no deseo que mi gozo por vosotros venga a causa de tantas aflicciones y angustia que he sentido por los hermanos de Zarahemla, porque he aquí, mi gozo por causa de ellos viene después de pasar por mucha aflicción y angustia. Mas he aquí, confío en que no os halléis en un estado de tanta incredulidad como lo estaban vuestros hermanos. Espero que no os hayáis envanecido con el orgullo de vuestros corazones. Sí, confío en que no hayáis puesto vuestros corazones en las riquezas y las vanidades del mundo. Sí, confío en que no adoréis ídolos, sino que adoréis al Dios verdadero y viviente, y que esperéis anhelosamente con una fe sempiterna la remisión de vuestros pecados que ha de venir. Pues he aquí, os digo que muchas cosas han de venir, y he aquí, hay una que es más importante que todas las otras. Pues he aquí, no está muy lejos el día en que el Redentor viva y venga entre su pueblo. He aquí, no digo que vendrá entre nosotros mientras esté morando en su cuerpo terrenal, pues he aquí, el Espíritu no me ha dicho que tal sería el caso. Ahora bien, con respecto a ello, no sé, pero esto sí sé, que el Señor Dios tiene poder para hacer todas las cosas que van de conformidad con su palabra. Mas he aquí, el Espíritu me ha dicho esto: proclama a este pueblo, diciendo, arrepentíos y preparad la vía del Señor, y andad por sus sendas, que son rectas. Porque he aquí, el reino de los cielos está cerca, y el Hijo de Dios viene sobre la faz de la tierra. Y he aquí, nacerá de María en Jerusalén, que es la tierra de nuestros antepasados. Y siendo ella virgen, un vaso precioso y escogido, a quien se hará sombra y concebirá por el poder del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, sí, aún el Hijo de Dios. Y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo, y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas, sin embargo,
el Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su liberación. Y he aquí, este es el testimonio que hay en mí. Ahora os digo que debéis arrepentiros y nacer de nuevo, pues el Espíritu dice que si no nacéis otra vez, no podéis heredar el reino de los cielos. Venid, pues, y sed bautizados para arrepentimiento, a fin de que seáis lavados de vuestros pecados, para que tengáis fe en el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, que es poderoso para salvar y para limpiar de toda iniquidad. Sí, os digo, venid y no temáis, y desechad todo pecado, pecado que fácilmente os envuelve, que os liga hasta la destrucción. Sí, venid y adelantaos, y manifestad a vuestro Dios que estáis dispuestos a arrepentiros de vuestros pecados y a concertar un convenio con Él de guardar sus mandamientos, y testificádselo hoy, yendo a las aguas del bautismo. Y el que hiciere esto y guardare los mandamientos de Dios de allí en adelante, se acordará que le digo, sí, se acordará que le he dicho, según el testimonio del Santo Espíritu que testifica en mí, que tendrá la vida eterna. Y ahora bien, amados hermanos míos, ¿creéis estas cosas? He aquí, os digo que sí. Yo sé que las creéis, y la forma en que yo sé que las creéis es por la manifestación del Espíritu que hay en mí. Y ahora, por motivo de que vuestra fe es grande en esto, sí, concerniente a lo que os he hablado, grande es mi gozo. Porque como os dije desde el principio, deseaba mucho que no estuvieseis en el estado de dilema semejante a vuestros hermanos, y he hallado que se han realizado mis deseos. Porque percibo que andáis por las sendas de la rectitud. Veo que os halláis en el camino que conduce al reino de Dios. Sí, percibo que estáis enderezando sus sendas. Veo que se os ha hecho saber, por el testimonio de su palabra, que Él no puede andar en sendas tortuosas, ni se desvía de aquello que ha dicho, ni hay en Él sombra de apartarse de la derecha a la izquierda, o del bien al mal. Por tanto, su curso es un giro eterno, y Él no habita en templos impuros, y ni la suciedad ni cosa inmunda alguna pueden ser recibidas en el reino de Dios. Por tanto, os digo que vendrá el tiempo, sí, y será en el postrer día, en que el que sea inmundo permanecerá en su inmundicia. Y ahora bien, mis queridos hermanos, os he dicho estas cosas a fin de despertar en vosotros el sentido de vuestro deber para con Dios, para que andéis sin culpa delante de Él, para que caminéis según el santo orden de Dios, conforme al cual se os ha recibido. Y ahora quisiera que fueseis humildes, que fueseis sumisos y dóciles, fáciles de ser tratables, llenos de paciencia y longanimidad, siendo moderados en todas las cosas, siendo diligentes en guardar los mandamientos de Dios en todo momento, pidiendo las cosas que necesitéis, tanto espirituales como temporales, siempre dando gracias a Dios por las cosas que recibís. Y mirad que tengáis fe, esperanza y caridad, y entonces siempre abundaréis en buenas obras. Y el Señor os bendiga y guarde vuestros vestidos sin mancha, para que al fin seáis llevados para sentaros en el reino de los cielos con Abraham, Isaac y Jacob, y los santos profetas que han existido desde el principio del mundo, para jamás salir, conservando vuestros vestidos sin mancha, así como los de ellos están sin mancha. Y ahora bien, amados hermanos míos, os he hablado estas palabras de acuerdo con el Espíritu que testifica dentro de mí, y mi alma se regocija en extremo por motivo de la suma diligencia y cuidado con que habéis atendido a mi palabra. Y ahora bien, repose sobre vosotros la paz de Dios, y sobre vuestras casas y tierras, y sobre vuestros rebaños y manadas y todo cuanto poseáis, sobre vuestras mujeres y vuestros hijos, según vuestra fe y buenas obras, desde ahora en adelante y para siempre. Y así he dicho. Amén.
A veces somos como los del pueblo de Zarahemla, quienes necesitaban que se les llamara al arrepentimiento. Otras veces somos más como los del pueblo de Gedeón, quienes trataban de andar por las sendas de la rectitud. Medite a continuación. ¿Qué encuentra usted en el mensaje de Alma en Gedeón que leímos en este bloque de lectura que sea similar a lo que dijo el profeta Alma en Zarahemla, que se leyó en el bloque de lectura pasado? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué diferencias encuentra usted en el mensaje de Alma en Gedeón que se leyó en este bloque de lectura en comparación a lo que se dijo en Zarahemla, que se leyó en el bloque de lectura pasado? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué enseñó Alma que pueda ayudarle a usted a permanecer en el camino que conduce al reino de Dios? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: El Salvador tomó sobre sí mis pecados, dolores y aflicciones. Esto es correspondiente a Alma en el capítulo 7, los versículos del 7 al 16. ¿Ha sentido usted alguna vez que nadie comprende sus luchas o dificultades? Si es así, las verdades que Alma enseñó en estos versículos pueden ayudarle. Conforme lea estos versículos, reflexione sobre lo que estos versículos enseñan acerca de los propósitos del sacrificio del Salvador. ¿Podría usted hacer un cuadro comparativo con los encabezados, lo que el Salvador sufrió y por qué sufrió, y hacer una lista de lo que encuentre en estos versículos que se leerán a continuación? A continuación se leerá Alma en el capítulo 7, los versículos del 7 al 16, que dicen lo siguiente. Pues he aquí, os digo que muchas cosas han de venir, y he aquí, hay una que es más importante que todas las otras. Pues he aquí, no está muy lejos el día en que el Redentor viva y venga entre su pueblo. He aquí, no digo que vendrá entre nosotros mientras esté morando en su cuerpo terrenal, pues he aquí, el Espíritu no me ha dicho que tal sería el caso. Ahora bien, con respecto a ello, no sé, pero esto sí sé, que el Señor Dios tiene poder para hacer todas las cosas que van de conformidad con su palabra. Mas he aquí, el Espíritu me ha dicho esto: proclama a este pueblo, diciendo, arrepentíos y preparad la vía del Señor, y andad por sus sendas, que son rectas. Porque he aquí, el reino de los cielos está cerca, y el Hijo de Dios viene sobre la faz de la tierra. Y he aquí, nacerá de María en Jerusalén, que es la tierra de nuestros antepasados, y siendo ella virgen, un vaso precioso y escogido, a quien se hará sombra y concebirá por el poder del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, sí, aún el Hijo de Dios. Y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo, y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas,
Sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su liberación. Y he aquí, este es el testimonio que hay en mí. Ahora os digo que debéis arrepentiros y nacer de nuevo, pues el Espíritu dice que si no nacéis otra vez, no podéis heredar el reino de los cielos. Venid, pues, y sed bautizados para arrepentimiento, a fin de que seáis lavados de vuestros pecados, para que tengáis fe en el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, que es poderoso para salvar y para limpiar de toda iniquidad. Sí, os digo, venid y no temáis, y desechad todo pecado, pecado que fácilmente os envuelve, que os liga hasta la destrucción. Sí, venid y adelantaos, y manifestad a vuestro Dios que estáis dispuestos a arrepentiros de vuestros pecados y a concertar un convenio con Él de guardar sus mandamientos, y testificádselo hoy, yendo a las aguas del bautismo. Y el que hiciere esto y guardare los mandamientos de Dios de allí en adelante, se acordará que le digo, sí, se acordará que le he dicho, según el testimonio del Santo Espíritu que testifica en mí, que tendrá la vida eterna. A continuación se leerá en Isaías, capítulo 53, los versículos del 3 al 5, que dicen lo siguiente: Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. Mas él, herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Medite a continuación. ¿Se le ocurren a usted ocasiones específicas en las que usted padeció algunas de estas cosas? Medite brevemente. Continuando con el ejercicio de hacer una lista acerca de los propósitos del sacrificio del Salvador, a continuación se leerán una serie de versículos para dar énfasis a ese ejercicio. A continuación se leerá en Mateo, capítulo 4, los versículos del 1 al 13, que dicen lo siguiente: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y se le acercó el tentador y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas él respondiendo dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará por ti, y te llevarán en sus manos, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí los ángeles vinieron y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y de Neftalí,
Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Mateo, capítulo 26, los versículos del 55 al 56, que dicen lo siguiente. En aquella hora dijo Jesús a la gente: Así como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día me sentaba con vosotros, enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Mateo, capítulo 27, los versículos del 39 al 44, que dicen lo siguiente. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. Confió en Dios. Líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho: Soy el Hijo de Dios. También le insultaban los ladrones, que estaban crucificados con él. Ahora leeremos en Marcos, capítulo 14, los versículos del 43 al 46, para continuar con este ejercicio, los cuales dicen lo siguiente. Y enseguida, aún hablando él, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas, y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado una señal, diciendo: Al que yo bese, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando llegó, se acercó inmediatamente a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Para continuar con este ejercicio, a continuación se leerá en Lucas, capítulo 9, el versículo 58, donde se menciona. Le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ahora medite. Concerniente a la lista de propósitos del sacrificio del Salvador que estuvimos elaborando como ejercicio en este bloque de lectura, usted puede agregar algo a la lista a partir de los versículos que se leyeron hace unos momentos. Medite brevemente. Una cosa es creer que el Salvador sufrió por usted, pero ¿de qué manera el padecimiento de Él marca una diferencia en su vida diaria? A continuación, hay algunos pasajes de las Escrituras que se leerán a continuación que enseñan cómo Jesucristo le puede ayudar a usted o socorrerle a usted. A continuación se leerá en Enós, capítulo 1, los versículos del 5 al 6, que dicen lo siguiente. Y vino a mí una voz diciendo: Enós, tus pecados te son perdonados, y serás bendecido. Y yo, Enós, sabía que Dios no podía mentir, por tanto, mi culpa fue expurgada. Ahora leeremos en el libro de Mosía, en el capítulo 16, los versículos del 7 al 8, que dicen lo siguiente. Y si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, y si no hubiese roto las ligaduras de la muerte, para que el sepulcro no tuviera victoria, ni la muerte aguijón, no habría habido resurrección. Mas hay una resurrección, por tanto, no hay victoria para el sepulcro, y el aguijón de la muerte es consumido en Cristo. Ahora leeremos en el libro de Mosía, en el capítulo 21, el versículo 15, donde se menciona.
Ahora bien, el Señor fue lento en oír su clamor a causa de sus iniquidades. Sin embargo, oyó sus clamores y empezó a ablandar el corazón de los lamanitas, de modo que empezaron a aligerar sus cargas. No obstante, el Señor no juzgó oportuno librarlos del cautiverio. Ahora leeremos en Mosía, capítulo 24, los versículos del 14 al 15, que dicen lo siguiente. Y también aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas, mientras estéis en servidumbre. Y esto haré yo, para que me seáis testigos en lo futuro, y para que sepáis de seguro que yo, el Señor Dios, visito mi pueblo en sus aflicciones. Y aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y sus hermanos fueron aliviadas. Sí, el Señor los fortaleció de modo que pudieran soportar sus cargas con facilidad, y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Ahora leeremos en Tercer Nefi, en el capítulo 17, los versículos del 6 al 7, que dicen lo siguiente. Y les dijo, he aquí, mis entrañas rebosan de compasión por vosotros. ¿Tenéis enfermos entre vosotros? Traedlos aquí. ¿Tenéis cojos, o ciegos, o lisiados, o mutilados, o leprosos, o atrofiados, o sordos, o quienes estén afligidos de manera alguna? Traedlos aquí, y yo los sanaré, porque tengo compasión de vosotros. Mis entrañas rebosan de misericordia. Ahora leeremos en el libro de Éter, en el capítulo 12, los versículos del 27 al 29, que dicen lo siguiente. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. He aquí, mostraré a los gentiles su debilidad, y les mostraré que la fe, la esperanza y la caridad conducen a mí, la fuente de toda rectitud. Y yo, Moroni, habiendo oído estas palabras me consolé y dije, oh Señor, hágase tu justa voluntad, porque sé que obras con los hijos de los hombres según su fe. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 121, los versículos del 7 al 10, que dicen lo siguiente. Hijo mío, pasa tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará y triunfará sobre todos tus enemigos. Tus amigos te sostienen y te saludarán de nuevo, con corazones fervientes y manos amistosas. No eres aún como Job, no contienden en contra de ti tus amigos, ni te acusan de transgredir, como hicieron con Job. Medite a continuación. ¿Qué ha aprendido usted acerca de estos versículos que se leyeron en este bloque de lectura? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué otras maneras acude Él, el Salvador, a socorrerle a usted? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿En qué ocasiones usted ha recibido su ayuda? Es decir, la ayuda del Salvador. Medite nuevamente. El escuchar algún himno podría aumentar su aprecio por el socorro del Salvador. Para ello, se recomienda escuchar el himno Señor, te necesito o el himno Yo sé que vive mi Señor. Son los himnos número 49 y 73, respectivamente,
de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Posterior a ello, medite a continuación. ¿Qué frases de esos himnos expresan los sentimientos que tiene usted por Él, es decir, por el Salvador? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el tema expiación de Jesucristo, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org, el cual estudiaremos a continuación. Expiación de Jesucristo. El sacrificio de nuestro Salvador y nuestro único camino de regreso al Padre Celestial. Si alguna vez ha estado separado de alguien a quien ama, entonces comprende, de cierta manera, por qué Dios el Padre desea que regresemos y vivamos eternamente con Él. Dios nos ama y envió a su Hijo Jesucristo para que fuera nuestro Salvador. Jesús vino a la tierra para llevarnos de regreso a Dios. Jesús lo logró por medio de su sufrimiento y sacrificio. Las Escrituras llaman a esto la expiación de Jesucristo. Mediante su expiación, Jesús venció todas las consecuencias de la caída de Adán, el dolor y el sufrimiento, así como la muerte física y la espiritual. Él preparó el camino no solo para que regresemos a la presencia de Dios, sino también para llegar a ser como Dios. En ese sentido, Jesús puede acercarnos más a nuestro Padre Celestial de lo que nunca antes hemos estado. ¿Qué es la expiación de Jesucristo? La expiación del Salvador consiste en su sufrimiento en Getsemaní y en la cruz, su muerte y su resurrección. Mediante ese sufrimiento, Jesucristo tomó sobre sí todos nuestros dolores, pesares, pecados y la muerte, haciendo posible que regresemos a la presencia de Dios y recibamos la vida eterna. Sección 1. Necesitamos un Salvador, Jesucristo. Pensar en por qué debemos ser salvos nos puede ayudar a entender cómo Jesucristo nos salva por medio de su expiación. ¿De qué nos salva Jesús? Dicho de otra manera, ¿qué causa la separación entre nosotros y Dios? Dios es perfecto, omnipotente e inmortal. Nosotros somos imperfectos, débiles y estamos sujetos a la muerte. Eso es, en parte, culpa nuestra, el resultado de nuestros pecados y malas decisiones, pero también es el resultado de vivir en un mundo caído. Mediante su expiación, Jesucristo puede limpiarnos del pecado y levantarnos de entre los muertos. Él puede darnos la fuerza para otro levantar. Jesucristo fue escogido por Dios antes de que el mundo fuera creado para ser nuestro Salvador. De hecho, Él era el único que podía hacerlo. Sección 2. Jesucristo venció la muerte por nosotros. Hay por lo menos una cosa que todas las personas en la tierra tenemos en común. Con el tiempo, todos moriremos. Jesús heredó de su madre María la capacidad de morir, pero como el Hijo de Dios también tenía poder sobre la muerte. Se levantó de entre los muertos y al hacerlo rompió las cadenas de la muerte que nos mantenían cautivos a todos. Debido a que Él resucitó, todos nosotros también resucitaremos y llegaremos a ser inmortales. Esa es una manera en que llegamos a ser más como el Padre Celestial, que tiene un cuerpo glorificado e inmortal. Sección 3. Jesucristo venció el pecado por nosotros. La mayoría de nosotros tratamos de ser buenas personas, pero por mucho que nos esforcemos, todos hacemos cosas que sabemos que no debemos hacer. Todos pecamos y eso nos impide morar en santidad y pureza en la presencia de Dios. Pero Dios desea que vivamos para siempre en su presencia.
Así que con misericordia preparó una vía para que venciéramos los efectos del pecado. Envió a Jesucristo a tomar esos pecados sobre sí. Por lo tanto, todos los que se arrepientan sinceramente pueden ser perdonados y regresar a vivir con nuestro Padre Celestial. Sección 4. Jesucristo nos comprende y puede ayudarnos. Sus experiencias, incluso las más difíciles, son suyas. Es posible que otras personas hayan pasado por cosas similares, pero solo hay una persona que sabe perfectamente cómo se siente usted. Jesucristo sufrió dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Tomó sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. ¿Por qué haría eso? Dice la Escritura, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer o ayudar a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Él lo hizo para que usted tuviera a alguien a quien acudir, alguien que entienda, alguien que tenga la capacidad y la fortaleza para ayudar, sin importar qué esté padeciendo usted. Anote sus impresiones a continuación. También se recomienda ver Su Gracia, una colección de videos disponible en la Biblioteca del Evangelio. Ideas para el estudio. Testifica de Jesucristo. Se le invita a considerar las maneras en que usted puede compartir su testimonio del Salvador y de su divinidad, gracia y amor. Usted puede alentar a las personas a quien enseña a testificar de Él al hacerles preguntas que les inviten a expresar lo que sienten por Él. Con esto concluye Ven, sígueme 2024 para el hogar y la iglesia. Capítulo 24. Alma. Capítulos del 5 al 7. Lección asignada del 10 al 16 de junio de 2024. Titulado ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones?